Listo. Bueno, comentábamos, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hablemos de los templarios, cuando busquemos libros y leamos sobre los templarios, hay de repente, obviamente, muchas cuestiones, pues que son míticas, podríamos decirlo, ¿no? Que no están sustentadas en alguna cuestión histórica que sea evidente. Y por otro lado, también, pues hay que tratar yo creo que la historia hay que verla desde todos los puntos de vista, ¿no? Es como poner al centro de una esfera el asunto que estamos analizando y darle la vuelta por todos lados. Entonces, el segundo punto que también es importante es, bueno, pues hay obviamente mucha gente protemplaria que a lo mejor, pues de repente toma una postura muy, pues muy fácil o muy cómoda, ¿no? Sobre ciertos puntos donde, pues uno puede decir, bueno, sí, a lo mejor pasó esto, ¿no? A lo mejor a los templarios los acusan en un momento dado de sodomía y de otras cosas, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues es que Felipe IV el Hermoso, que era el rey de Francia en aquella época, lo que quería era quedarse con su tesoro porque pues tenía muchas necesidades económicas, ¿no? Bueno, esa, por ejemplo, es una postura muy simplista, porque pues habría que analizar por qué los templarios en ese momento pues ya no eran necesarios realmente, ¿no? Ya no había Tierra Santa, ya habían perdido todos los territorios latinos en Tierra Santa, entonces pues ya no había necesidad de tenerlos, ¿no? Había de repente ahí, que eso ya llevaba muchos años más, era mucho más antiguo que el nacimiento inclusive de los templarios, había peleas, ¿no? Vamos a decirlo así, peleas entre los papas y los reyes y los emperadores, entre el poder espiritual y el poder temporal, ¿no? Los papas de entonces pues eran papas muy combatientes, eran papas que tenían soldados, que tenían ejércitos y demás, ¿no? Eran papas que excomulgaban, que ponían a las ciudades en interdicto, y entonces pues buscaban presionar, ¿no? E influir, obviamente, en las cuestiones políticas de aquella época. Entonces, pues vamos, no es nada más que un día Felipe el Hermoso despertó y dijo, ay, necesito dinero, ¿de dónde voy a sacar? Ay, mira, ahí están los templarios. Pues no. Entonces, cuando uno lee e investiga sobre estos temas, pues hay que tratar de ser lo más objetivo posible y tratar de analizarlos desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, como recomendaciones, las dos están en inglés. El autor, ¿no? El estudioso, el académico más importante que escribe sobre los templarios es un historiador llamado Malcolm Barber, ¿sí? Y su libro se llama La Nueva Caballería, The New Knighthood, ¿no? En inglés. Si quieren, luego se los paso ahí en el grupo. La Nueva Caballería, ¿sí? Y Barber, bueno, pues es un historiador hecho y derecho, ¿no? Es muy metódico. Y la verdad es que ahí uno puede justificar, ¿no? Cuando uno habla de los templarios y quiere saber algo con certeza, pues puedes ir a consultar a Barber. Lo que pasa es que Barber es muy aburrido, ¿no? La verdad. Porque pues de repente se va demasiado a las fechas y pone demasiados ejemplos de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Barber, de repente les va a decir por ahí, bueno, sabemos que para 1125 los templarios ya existían, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una carta que está firmada por Hugh de Payne, que fue el primer maestre de los templarios y que ya firmaba como tal. Ah, ok. Pero también firmó esto y entonces empieza a hablar de pues a veces los tomaban como testigos en juicios, en sesiones, y empieza a hablar en el juicio que se hizo contra, y bueno, eso la verdad es que pues de repente puede ser un poquito pesado, ¿no? Pero bueno, Barber es la referencia en cuanto a los templarios. Y el otro libro que yo les recomendaría es de una historiadora, Sharon Newman,
eh, que su libro se llama La verdadera historia de los templarios, del Orden del Temple. Luego también les paso en inglés el nombre como tal. Y Newman, es fabuloso leerla, es fabuloso. Ella, de hecho, pues digamos que se va enfocando, tiene muchos capítulos en su libro y se va enfocando en ciertas cosas específicas. Por ejemplo, habla a lo mejor de repente de Hugh de Payne en un capítulo, que son cortitos, ¿no? Y pone todas las referencias. Después habla de Balduino II, que era el rey de Jerusalén en el momento en que se forman los templarios. Bueno, pues ahí habla también, ¿no? Después a lo mejor habla de Bernardo de Claraval, el concilio de Troyes, etcétera, ¿no? Les va dedicando capítulos, entonces, pues es ameno. El único tema es que Newman, pues sí es totalmente pro-templario, ¿no? Ahí yo siento que le falta un poquito de objetividad. Pero bueno, eh, aquí les pongo en esta imagen, que obviamente es moderna, ¿no? De un caballero templario con su hábito, su capa, su espada, y abajo viene el lema de los templarios: non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, ¿no? Que es en latín, es el Salmo 115, y la traducción es algo así como: nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino que toda la gloria sea a tu nombre. Entonces, pues resume un poco lo que era en aquella época el espíritu templario, el hecho de pelear por la cristiandad, el hecho de pelear y Señor, aquí pues podríamos pensar que están hablando de Dios, ¿no? Pero pues yo creo que aplicado a los templarios estarían más hablando de Jesucristo, ¿no? eh, Toda esta cruzada para ir y recuperar Jerusalén y demás, que ahora veremos un poquito, con un poquito más de detalle. Y bueno, para inspirarnos un poquito, este es un himno o un canto que se decía que los templarios pues cantaban, ¿no? Antes de iniciar, de ir a la batalla, y porque también resume mucho la filosofía y la forma de pensar que tenían ellos, ¿no? Dios mi Señor, consigue con mi espada que aquellos que te buscan te encuentren. Dame fuerza para los desalentados, dame esperanza para los oprimidos, dame misericordia para los arrepentidos, da tormento para los perversos y ante todo da justicia a los excluidos. ¿Sí? Aquí obviamente el tema es, bueno, como les digo, todo hay que verlo desde todos los ángulos, porque, pues, por ejemplo, cuáles eran los perversos, ¿no? ¿Contra quién? Pues eran monjes guerreros, tenían que pelear contra alguien. ¿Contra quién peleaban? Bueno, pues peleaban contra los sarracenos, peleaban contra los musulmanes, y los consideraban perversos, pues porque no profesaban la fe cristiana, ¿no? Entonces, pues uno también podría decir, oye, qué bien que peleas, ¿no? Por los oprimidos y contra los malos y demás, pero ¿por qué estás considerando que los malos son los sarracenos o los musulmanes, ¿no? Ahí de repente vamos a ver varias contradicciones si lo analizamos a la luz del pues, el razonamiento que pudiéramos tener después de que han pasado, pues estamos hablando pues prácticamente 1000 años, ¿no? De la fundación de los templarios, poquito menos, 900 años, todavía no llegamos a 1000. Pues bueno, ya podríamos ver a la luz de todo lo que pasó, pues sí, obviamente estos hombres se movían por sus creencias, se movían por su fe, aunque ay, de repente también había cosas que podrían parecer incongruentes, ¿no? Y bueno, ya para entrar en materia, eh, hablar de los templarios, pues implica hablar necesariamente de las cruzadas y de los lugares sagrados para la cristiandad. Y no solamente para la cristiandad.